Bueno, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Mi nombre es Manuel y, como dice la hermana, vengo desde España. Hace años el Señor levantó un llamado misionero en mi vida. Estuve sirviendo en México desde el año 1995 hasta el 2000, a finales del 2002. Regresé a España, sirvo allí en una iglesia de Betania, Aposento Alto. Os envío un saludo de mis pastores, de Juan Sabri, de mi esposa, que sin ella pues también sería difícil estar 5 meses fuera de la casa. Pero bueno, tanto ella como yo, como la gente de la iglesia donde sirvo, hemos entendido de que por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Y Dios mueve a sus hijos pues según su voluntad. A mí a veces, al principio, hace 4 años que volví a regresar a México de nuevo, Dios volvió a activar el llamado que me hizo en su día. Y bueno, pues en la iglesia donde yo participo bastante, muchas personas me decían: ¿y para qué te voy a México? Aquí hay mucha necesidad, y es verdad, en la ciudad donde yo vivo hay mucha necesidad. Igual a lo mejor hasta más que aquí. Pero te digo, los planes de Dios son los que son, ¿no? Y por eso hay españoles sirviendo en México, mexicanos sirviendo en Filipinas y filipinos sirviendo en África, y el Señor mueve a su siervo pues según su voluntad, ¿no? Lo importante es saber que no podemos hacer nada por Dios más que obedecer su palabra. A veces nos afanamos en querer hacer muchas cosas para Dios, nos volvemos activistas del Evangelio, queremos hacer muchas cosas sin entender que por encima de nuestros deseos está la voluntad de Dios. Él sabe lo que hay en cada uno. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que somos hechura suya, creados para toda clase de buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Luego, si ya Dios tiene preparado de antemano qué es lo que tienes que hacer tú, qué es lo que tengo que hacer yo, y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, es importante prestar atención a la palabra que Dios movía en mi corazón desde hace ya bastante tiempo, y que buscando es difícil encontrar. Es como si a un padre le pregunta a una madre a quién quiere más, al hijo pequeño, al más grande, al chico, a la niña, al niño. Pues la verdad que es igual, ¿no? Y en la palabra pues igual. ¿Cómo buscar una palabra importante en la Biblia? Todas las palabras de la Biblia son importantes, ¿no? Pero hay veces que si nos hicieran esa pregunta, pues diríamos que importante es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La importancia es el amor, porque Dios es amor en su esencia y nos insta a que nosotros nos amemos los unos a los otros. O sea, hay muchas palabras así, ¿no? Pero Dios destacaba por una serie de circunstancias que pasó hace un par de años aquí, precisamente en México, la importancia del oír. Dentro de todas las palabras que se puedan, catalogar de alguna manera dentro de las palabras que vienen en la Biblia, hay una para mí sumamente importante, que es el oír. Amén. Hace 3 años, estando por aquí, por México, pues todavía no tenía muy definido a qué Dios me había traído. Yo sí es verdad que yo tenía una deuda, podemos llamarlo de alguna manera, una deuda pendiente con Dios con respecto al llamado que me hizo en el año 95, y del cual yo, pues bueno, en el 2003 me regresé a España con la intención de volver, pero eso era mi plan. El plan de Dios es que conociera a la que hoy es mi esposa. Yo en el camino, en mi vida antes sin Cristo, pues había perdido muchas cosas y no debía llegar a mi familia. Y entonces pues cambié el volverme, regresarme a México por formar una familia y servir a la iglesia donde estoy sirviendo. Y la verdad es que ha sido de gran bendición este tiempo, ¿no? Pero siempre dentro de mi corazón había algo ahí que como que yo le había fallado a Dios.
que Dios me había llamado a México y yo no estaba en México, estaba en España, y así pasaron 20 años sirviendo allí en España. Cuando me jubilé, ese fuego que había dentro de mí, pues me consumía. Y era algo mío, no era de Dios, era algo mío. Dios me dijo que quería hablar conmigo y me trajo de nuevo aquí. Yo le decía, Señor, háblame, pues los billetes de México aquí van bastante caros, ¿no? No me puede hablar aquí. Y no, él quería que yo viniera. Ese primer año estuve dando vueltas por México sin saber muy bien qué es lo que hacía. Me paraba donde el Espíritu me indicaba, me ponía a predicar en las plazas, a hablar con la gente, a donde el Señor me llevaba. Y fue un mes, solamente un mes, pero un mes de mucha bendición, donde de nuevo, el amor de Dios se manifestó en mi vida, me corrigió de decirme, ¿cómo piensas tú que yo estoy en desagrado contigo? Porque la verdad es que yo miraba para atrás y mi vida no había sido inútil en el Evangelio, ¿no? Nunca en ningún momento, a pesar de no regresar, había dejado de servir. Fui un servidor fiel y soy un servidor fiel en la iglesia donde estoy, y de alguna manera pues Dios me había bendecido en muchas cosas, en mi vida personal y en las cosas que me enviaba a hacer, ¿no? Pero él conocía mi corazón y sabe de la manera que yo amo a México, y no es un amor que nazca de mí, es un amor que nace de él, porque cuando él puso el llamado en mi corazón, no solamente puso el llamado, sino que me dio un sentido de por qué me quería traer aquí, me dio una dirección que en ese tiempo la tuve muy presente, no la pude realizar por circunstancias diferentes en su totalidad, pero de nuevo me veía aquí, ¿no? Y vine el segundo año ya con una visión, con más ganas, ya no vine un mes, vine 2 meses, con más ganas de hacer cosas. Y recuerdo que ese año me preparé un montón de obras de teatro que hay de pequeñas, de 5 o 6 minutos, de un ministerio que se llama La Caja Roja. Yo no sé si conocéis aquí a una mexicana precisamente que se llama Marisa, que ella canta con la guitarra y hace dramas de representaciones muy cortitas pero muy directas, ¿no? Y fue una bendición. Estuve haciéndolo, me paraba en las plazas, me ponía a predicar, venía solo, me ponía a predicar y me acercaba luego a la gente y me repartía folletos, hablaba con ellos. El siguiente año venía con la misma, que fue el año pasado, venía con la misma intención de hacer lo mismo. Venía ya todavía mucho más preparado en cuanto a las obras que me había preparado y con la intención de decir, bueno, pues si el Señor me llevó, porque había veces en ese año anterior donde yo llegaba a un lugar y decía, no, aquí no me gusta, y cuando le daba la vuelta me decía, no, a ti no te tiene que gustar, porque te tiene que gustar aquí, date la vuelta y predica. Y me llevaba, me decía, subirme los tenderetes de cualquier plaza, hacer, o cuando yo quería, el Señor me decía, no, aquí no, y me guió. Y fue importante, porque no solamente por lo que hacía, sino porque mi oído se fue haciendo sensible a la voz de Dios. El año pasado, como te digo, cuando vine, venía con la intención de aún más profundizar más en la movida de evangelizar por las calles. Pero la primera vez, el Señor no me había dicho nada, la primera vez que me bajé en un sitio, en Nochitlán, me acuerdo que fue en Nochitlán, me bajo en Nochitlán, me paro en una plaza y me voy a poner a predicar, y el Señor me dice, no predique, date la vuelta y vete. Y me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque decía, sí, Señor, si tú el año pasado me dijiste todo esto que he hecho, ¿por qué ahora no? Pero ¿sabes qué es una cosa que me había enseñado el Señor? Que sus planes son mejores que los míos. Él tiene intenciones y sabe cómo debe de dirigir nuestra vida y hacia dónde la debe de dirigir. Obediente, me di la vuelta, me monté en el coche, no lo entendía de aquí, pero lo entendía de aquí. Más que entenderlo de aquí, lo obedecía con el corazón, porque sabía que el Señor tenía algún propósito. Recuerdo que desde ahí me fui hasta Tlaxiaco y en el camino orando, no pidiéndole explicaciones al Señor, porque el Señor no tiene por qué darnos explicaciones, pero Él me las dio. Sin yo pedírsela, Él me las dio. Y me decía en mi corazón, sentía yo en esas conversaciones internas que uno puede mantener con Dios cuando tu corazón y el suyo están conectados. Es decir, Manuel, si tú te pones a predicar en un sitio donde no conoces a nadie y la gente viene y te pregunta y quieren de ti en algún momento dado, ¿dónde se pueden congregar? ¿Dónde lo envían? ¿Conoce a los pastores? ¿Conoce qué tipo de doctrina se está predicando en la iglesia que pueda haber en ese lugar? ¿Sabes tú si no es una doctrina? Y empezó a mostrarme
la cantidad de incidentes que están ocurriendo, no solamente en la iglesia en México, sino en la iglesia en general en todas las partes del mundo. Y es que la gente está metida en su zona de confort, los cristianos estamos metidos en la iglesia, y una de las señales del fin, cuando habla Jesús en Mateo 24, es que vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, la gente se amontonará a escuchar lo que les agrada, no lo que es bueno, sino lo que les agrada. ¿Y qué ocurre? Que la iglesia, lejos de entender que el mensaje de Jesús es, hay una sola iglesia, y Jesús es el pastor. Podemos estar en diferentes lugares del mundo, podemos congregarnos en diferentes denominaciones, pero en realidad el Señor de la iglesia es Jesucristo. No es el pastor, ni ningún otro tipo de ministro. El Señor de la iglesia es Jesucristo. Y Jesús va a venir por su iglesia, no por esta iglesia o por aquella, va a venir por su iglesia. Y es importante entender que va a haber, porque lo dice la palabra de Dios, se van a celebrar la boda del Cordero, ¿no? ¿Vale? Y el novio es imprescindible. En una boda tiene que estar novio, es imprescindible. Si no hay novio, no hay boda, ¿no? Pero si no hay novia, tampoco hay boda. Y la iglesia de Jesús es la novia del Cordero. Cuando Él venga por su novia, quiere encontrarse una novia inmaculada, pura, vestida de blanco, sin mancha, y ahí se va. Y ahí es donde nosotros tenemos que anhelar de estar. Los que estamos al frente de algún tipo de responsabilidad en la iglesia donde el Señor nos ha llevado a servir, tenemos que servirlo con temor y con temblor, sabiendo de qué tipo de predicación se va a hacer, qué tipo de personas van a venir, no dejar que el enemigo se filtre por ningún lado, porque el enemigo está como león rugiente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. El enemigo está ahí más que nunca como león rugiente. Y hasta en los sitios más insospechados, ahora movimientos como Solo Jesús, Una vez salvo, siempre salvo, los apostólicos, no sé cuántas historias hay por ahí metidos que están causando divisiones. Son personas que no salen a evangelizar, llegan a las iglesias que están ya establecidas y roban las ovejas. Las ovejas que se van es porque no están bien alimentadas, o sea que la responsabilidad de los pastores es llevar a las ovejas a los buenos pastos. La responsabilidad de un pastor es ofrecer buenos pastos, ofrecer sombra donde la oveja pueda refrescarse, buena agua, pero hay otra cosa también. No voy a hablar solamente de los pastores. La oveja come sola. La oveja no, el pastor no agarra oveja y le da de comer. Luego, todo el mundo tenemos el alimento espiritual que necesitamos para crecer. No solo del pan vive el hombre, sino de qué? Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En la Sagrada Escritura. Por eso, mira, hay 10 Biblias y si hace falta más habrá. Pero, ¿hay alguien que no tenga Biblia? ¿Hay alguien de vosotros que no tenga Biblia? ¿Todos tenéis? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta iglesia. Es bueno, eso es bueno y importante. Esa Biblia tiene un propósito. Y luego la vamos a explicar. Qué bueno, porque si no tuvierais, pues sí os regalaba una. Pero esa Biblia tiene un propósito concreto. Luego vamos a hablar de ello. El cristiano, en general, cada día está más aferrado a la carne, a la zona de confort, a dar prioridades a otras cosas antes que a las cosas de Dios. Jesús resume toda la Biblia, o sea, todas las leyes y todos los profetas lo resumen en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. No vamos a predicar de eso, pero eso es una predicación muy importante que tenemos que entender. Porque tenemos que entender quién es nuestro prójimo. Porque a veces nos confundimos. Y hay mucha gente que nos cae mal, hay mucha gente a las que le deseamos todo menos lo bueno, pero ¿sabes qué? Esa persona también es tu prójimo. El que te hizo daño, el que te pudo hacer daño de pequeño, que ha marcado muchos años de tu vida y te ha hecho a lo mejor muy infeliz, es tu prójimo. El que le pegaba a tu mamá o el que te pegaba a ti, también es tu prójimo. Y antes decía, no sé quién hablaba, Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador.
Y si Jesús pensara, o si Dios pensara como nosotros, yo no estaría aquí. Porque Jesús no me amó cuando yo llegué a la iglesia. Jesús me amó cuando yo estaba en la calle muerto, con mis delitos y pecados, aborrecido de todo el mundo, hasta de mí mismo, y en esa situación Jesús me amó. Pero ¿quién somos nosotros para decir, ese no vale, aquel no vale, que este es muy malo, este es así, es así? Todo el mundo tiene un valor precioso en la mano de Dios, tan precioso que Jesús murió por él. El más, no sé qué concepto poner, de la persona más ruin, por él murió Jesús. Y él tiene la misma oportunidad que tú y yo tuvimos. Que un día venga alguien, le hable del Evangelio, el Señor toque su corazón, se convierta y pase a ser de tu enemigo a tu hermano. Y ya la cosa cambia. Pero cuando todavía sigue siendo tu enemigo, es cuando Jesús decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Y además decía que sin una de las dos cosas no estaba completa la situación. Había que llevarlo hasta ese extremo. Por eso te digo que en la importancia de las palabras, Dios resaltaba en mi corazón la palabra oír. Por encima incluso del amor, de la fe. Te digo que no se puede hacer un ranking porque no sería ni correcto ni justo, ¿no? Pero el oír es una cosa sumamente importante. Ahora vamos a intentar de profundizar un poco en qué significa oír. Cuando uno lee la Biblia, está bien leer, pues, no sé, hay planes de lectura en un año, empieza a leer libro a libro, no sé, hay muchas maneras de... Pero hay otra forma, que es la que Jesús decía escudriñar la Escritura. Y cuando dice escudriñar la Escritura, quiere decir profundizar más, ver la parte espiritual de la palabra, no solamente la palabra en sí, sino lo que realmente, por qué el Espíritu Santo inspiró determinadas cosas para que estuvieran dentro de los libros de la Biblia. Por ejemplo, en la vida de David ocurrieron mucho más cosas de las que están escritas, pero las que el Espíritu Santo consideró oportunas que debían de estar, están escritas. Y qué bueno que la Biblia es un libro que cuando habla de los grandes héroes de la fe, no habla solamente de sus virtudes, habla también de sus defectos. Lo que quiere decir que Cristo nos ama tal como somos. ¿Sí? No, Cristo no nos ama tal como somos. Cristo nos ama a pesar de lo que somos, que es muy diferente. Claro que nos ama en la condición que tenemos, pero Él cuando nos mira, no nos ve como nos vemos nosotros o como nos ven los demás. Él cuando nos mira con tanto amor que nos ve con su obra terminada, que se terminará si nosotros dejamos que lo haga, porque su intención es hacerlo. Hay una promesa en la Biblia que aquel que comenzó la buena obra, que dice, la perfeccionará y la terminará. Luego, el Dios es todopoderoso y lo puede hacer, pero en su amor, Él respeta nuestra libertad. Por eso la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, pues tiene agujeros por todos lados, porque nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y con temor hasta el último día de nuestra vida. La mejor manera de cuidarla es sabiendo que Cristo viene. ¿Quién duda de que Cristo no viene? Cristo viene, lo prometió, que igual que se marchó, Él volvería. ¿Cuándo? Y la gente ahora, con estas cosas que están pasando de la pandemia, de la guerra, de no sé qué, quiere interpretar Mateo 24, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y está lejos de ahí, porque dice, Jesús advierte que ni los ángeles del cielo saben el día, solamente el Padre. Luego, ¿para qué nos vamos a partir nosotros la cabeza ahora diciendo, no, en el año 2025, y cuántos agoreros salen diciendo? Lo que sí es verdad es que hoy falta un día menos para la venida de Jesús que ayer. Eso es una realidad. Y que Cristo va a venir, ¿cuándo? Como ladrón en la noche, y no quiere decir que Jesús sea un ladrón ni que vaya a venir por la noche. Gloria a Dios que dice eso, porque nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos de la luz, hijos del día, y vendrá por nosotros si nos mantenemos en la luz. Y eso no quiere decir que no salgas por la noche, quiere decir que aunque salgas por la noche, la luz de Cristo esté en tu corazón. Para entender un poco más la profundidad que tiene la palabra oír, hoy día no hace falta
Internet es un desastre absoluto y la verdad que está haciendo un daño a la iglesia tremenda, porque ya la gente no carga ni Biblia. Ya tienen la Biblia descargada en el móvil y ya no van a la iglesia, pero en el móvil tienen 30.000 predicaciones de gente que predica muy bonito, de gente que predica con una unción, que dice que es una unción, de grito que te hace crear en ti una emoción. La palabra de Dios es mucho más que todo eso. Dios no es un espectáculo. Dios es espectacular, que es muy diferente. Dios es espectacular. Y qué bueno, somos pentecostales, yo me gozo en el Señor. Y cuando hay gozo, gloria, yo me encanta brincar, saltar. Pero eso no quiere decir que si en el momento que Dios te lleva a la intimidad, a arrodillarte, a llorar, ese día tú no seas cristiano. O tú no veas la presencia de Dios cuando venga un predicador, que en vez de gritar y provocar que tú estés continuamente diciendo amén, 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 que no te enteras de la predicación. Tú dices amén, gritando, y él está hablando una cosa que la hermana no escucha, y luego la palabra de Dios es más seria, más profunda. Además, yo te vuelvo a repetir que soy pentecostal y me gusta el gozo del Espíritu. El gozo no es otra cosa. Bueno, pues digo que la palabra oír en el griego, y no hace falta ser un maestro de la Biblia, yo no sé griego, pero una de las aplicaciones que hoy día tiene Internet es que tú puedes leer un versículo de griego. Tú pones Juan 3:16 en griego y te viene la Reina Valera y las palabras de donde se traduce eso. Y hay cosas curiosas, cuando tú empiezas a escudriñar esos versículos que el Señor está ahí dándote, me refiero a la gente que ya ha profundizado más la Escritura. Tú empiezas a creer, cuando tú descubres el significado de la palabra en griego, te ayuda a entenderlo mucho más. Por ejemplo, en Efesios 2, 4, por ahí dice, hechura suya son. La palabra hechura, yo siempre la había entendido como que estamos hechos a imagen y conforme a su semejanza, que es lo que dice la palabra de Dios. Hechura me daba a mí esa entender, pero siempre hubo algo en mi corazón que decía, hay algo más. Un día me dio por buscarlo en griego, y hechura, la palabra que utiliza en el griego es poema, y poema significa poema y sobre todo significa obra artesanal. Y si conocéis artesano, el artesano hace figura. A lo mejor un artesano puede hacer una misma figura 30.000 veces, pero nunca la hace igual, porque no tiene un molde. El artesano es el que hace las cosas a mano una a una. Y Dios es nuestro artesano, y te digo, tú eres tan especial que no hay nadie como tú en el mundo, ni lo ha habido ni lo habrá, porque Dios se tomó el suficiente tiempo con cada uno de nosotros para hacerlo personalmente a cada uno de ellos. Fíjate si tenemos importancia delante de Dios, y si tiene importancia que tú conozcas el verdadero significado de las palabras. Y en la palabra oír hay dos términos griegos que hablan de ella. Uno es akoe, que significa oír como un rumor. Es lo que normalmente hacemos. O cuando decimos, tú oyes pero te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Pero hay otro término que es akuou, que es oír como obedecer. Y es cuando tú oyes la voz de Dios, y cuando lo haces de la forma akuou, esa voz que tú oyes te lleva a obedecer lo que estás escuchando. Sí. Y es importante entender, para que un ejemplo de una y de otra. En 2 Timoteo 4, del 3 al 6. Sí. Hermano. Yo como agarre eso ¿No me escucháis? Sí, no hace falta el micro. Ahora, excelente. Es que como agarre el micro con la mano, me quedo sin nada. Sí. Entendemos. Bueno, en 2 Timoteo 4, el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y este oír es oír como un rumor, como cuando tú buscas escuchar lo que tú quieres oír, no lo que Dios te quiere decir. Tú estás viviendo una situación, vas a pedir un consejo al pastor porque tú eres cristiano, la autoridad supuestamente es tu pastor, tú vas, pides un consejo, pero el consejo que te da el pastor, que se ha dedicado a buscar a Dios y darte un consejo, no que venga de parte de él,
sino de parte de Dios. Como no es lo que tú quieres escuchar, dice, no, pues eso no me gusta, me voy a ir a buscar a otro, y a otro, y a otro, hasta que me digan qué es lo que yo quiero escuchar. Pues no preguntes, simplemente contéstate tú solo. Eso es apoyo, eso es apoyo, eso es escuchar, pero no hacer cuenta en lo que se escucha. En cambio, apoyo, en 2 Corintios 12, habla de Pablo cuando él está contando la revelación que tuvo del Evangelio, y dice en el capítulo 12, versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, y este oyó es acuó, oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Esa es la voz de Dios, ese es el mensaje de Dios, el mensaje que te lleva a obedecer su palabra. Entonces, lo que os contaba al principio de por qué el Señor me dijo no lo haga, y yo obedecí, aún no entendiéndolo, es porque yo no me echaba cuenta en lo que yo, en mis planes, sino yo los planes perfectos son los planes de Dios. No es que yo venga a la aventura, yo no vengo a la aventura, pero sí es verdad que Dios me mueve donde Él me aplaza. Y yo estoy dispuesto a obedecer donde Él me lleva, porque sé que donde Él me lleva es donde hay bendición. Ayer me ocurrió una cosa, iba a venir una persona que me invitó a comer. Me sentí en un momento dado hasta molesto, porque llegaba la hora de la comida que me iba a avisar, pero no me avisaron. Entonces, un poco en la carne lo reconozco, aunque trataba de que no fuera así, pero era. No entendía. Si me invitan, me insiste de que vaya, y ahora cuando llega la hora de la verdad, y fui más o menos, porque por la mañana había estado con un hermano por ahí, me había dicho más o menos dónde vivía esta familia. Estuve cerca, no sabía si era o no era, pero digo, mira, no voy. Pero sí sentía necesidad de orar. Entonces agarré, como tenía su teléfono, le grabé un audio, oré por ella, grabé un audio y se lo envié. Y cuando me iba, el Señor me dijo, no, ven a la casa, que te están esperando. Me parecía hasta inoportuno, porque digo, ahora voy a llevar yo y si no me han llamado es porque no quiere que vaya, me voy a presentar allí, los voy a forzar un poco. Pero ¿sabes qué pasa? Que en la casa había una necesidad tan grande que la persona que me había invitado, pues no tenía ánimos para recibirme, pero sí necesitaba oír una palabra. Y el Señor me llevó a insistir. Y fue una tarde de bendición absoluta. ¿Por qué? Porque obedecí. Porque no dije, me invita a comer y no me voy a... No, ¿sabes por qué? Porque he decidido, no solamente en esa situación, sino en todo lo que pueda de mi vida, obedecer a Dios por encima de mis pensamientos, por encima de mis comodidades, por encima de cualquier otra cosa. El plan de Dios es lo que quiero vivir. Hay un libro en la Biblia, que es el libro de Job, donde podemos entender cuál es el proceso que Dios tiene con nuestra vida cuando ya somos convertidos, cuando ya estamos sirviendo al Señor, cuando somos fieles, pero aún nos falta, por eso te digo la importancia del oír. Del oír, como que cuando tú escuches a Dios, obedezcas sí o sí, sin poner la mínima duda de que lo que Dios está demandando de ti, por raro que te parezca, por difícil que te parezca, por imposible que pueda ser, Dios lo hace. En el libro de Job, en el capítulo 1, empieza el libro diciendo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos pensar que esta definición de las cualidades de Job eran de un hombre o del hombre que escribió este libro. Pero si vemos luego un poco más adelante, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, o sea que Dios le está diciendo a Satanás, ¿de dónde viene? Y dice Jehová, dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ahora ya no es un hombre, ahora es Dios mismo diciendo de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser así? ¿Cuántos de nosotros nos conformaríamos con que Dios dijera de nosotros: tú eres un hombre y una mujer recta, perfecta, temeroso de Dios y estás apartado del mal? Y eso nos puede bastar. Pero el plan de Dios va mucho más allá. El plan de Dios no va con que tú vengas a la iglesia porque te consideres salvo. El plan de Dios va porque tú vengas a la iglesia, te instruyas y salgas a buscar al perdido, porque los que tienen necesidad de Dios son los que están ahí fuera. Nosotros lo tenemos aquí, el alimento lo tenemos aquí, nosotros tenemos la comida todos los días, pero la gente que está ahí fuera no conoce de Dios. Por eso la iglesia de Jesús es una iglesia de discípulos que hacen discípulos y que buscan a Jesús. No fundó un movimiento. Jesús no agarró 12 discípulos, creó una iglesia, se quedó en Jerusalén y empezó a predicar. Jesús estuvo 3 años instruyendo a las personas que luego iban a establecer las iglesias. Hoy día es muy fácil llamarse apóstol, porque ya hay personas que el título de pastor se le queda pequeño y ya necesitan ser apóstoles. Sin crítica, hay apóstoles que son verdaderos apóstoles y hay otros que están haciendo apostolados sin llamarse apóstoles. No son ni tan siquiera pastores, pero son apóstoles porque su corazón es ir a fundar iglesias, que es lo que debe de hacer nosotros. Pero bueno, no vamos a entrar ahí tampoco en eso. Digo que a veces podemos pensar que si Dios dijera de nosotros esta lindeza que dijo de Job, pues nos daríamos satisfechos. Pero si tú empiezas a leer el libro de Job, ves que a lo largo de su vida, este hombre era así porque su vida era bendecido. Incluso Satanás le dice: claro, no va a ser recto y perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal si tú tienes puesto encima suya una nube que le protege y que no le hace nada. Y Dios, que conocía no a Job, al que tentó, sino al que iba a resultar, se dijo: órale, venga, quítale todas esas cosas, pero no le quites la vida. ¿Sabéis? Todas las desgracias que ocurrieron, ¿no? La mayor de ellas fue la de su esposa, cuando le dijo: muérete ya de una vez, y te niegas de Dios. ¿Cómo puedes decir, si te estás rascando con una teca las heridas, cómo puedes decir todavía? Y él que dijo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. A lo largo de su vida llega a tener otra expresión para mí definitiva y profética, porque él dice en un momento dado, cuando está angustiado y que estaba peleando con él mismo, con sus propias ideas, porque no entendía por qué le ocurría lo que le estaba ocurriendo, él clama y dice: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando dijo yo sé que mi Redentor vive, estaba hablando de Jesús, porque el Redentor es Jesús, no hay ningún otro Redentor. Hay personas, el sacrificio de los sacerdotes cubría el pecado, pero el Redentor pagó el pecado, el Cordero perfecto de Dios, el Cordero de Dios hecho hombre. En la cruz del Calvario pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados. Y él ya, siglos antes de la vida de Jesús, él dice: ya yo sé que mi Redentor vive porque mi Dios es bueno, es perfecto y tiene un plan perfecto para sus hijos. Él está luchando contra él mismo y contra sus amigos, que trataban de minar su moral, que trataban de decirle cosas para desanimarlo. Y cuando él está ya en un momento de que empieza de alguna forma a inquirir a Dios, por primera vez se atreve a decirle al Señor, y Dios no lo deja, le dice: quieto, Job, quieto. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que tú? No, lo voy a resumir, ¿dónde estabas tú cuando yo, le decía a Dios, cuando yo hice todo lo que tú estás viendo? ¿Acaso tú hiciste la tierra? ¿Acaso tú pusiste las estrellas cada uno en un lugar? ¿Acaso tú pusiste el mar en un lado y los ríos en otro y el monte aquí y la hierba? ¿Hiciste tú algo de eso? Y Job, humillado por el amor de Dios, porque Dios no le estaba recriminando, le estaba diciendo: Job, no seas necio, mantente donde estás y da el paso que te falta. ¿Y cuál era el paso que le faltaba? En el capítulo 42, en el libro de Job, en el versículo 1 dice: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Quién soy yo para decirte, para recriminarte por qué me están pasando las cosas? Si tú lo puedes, si tú estás al control de todo lo que me está ocurriendo a mí y de todo lo que te está ocurriendo a ti, Dios está al control. Y no quiere castigarte, porque Dios no es un Dios de castigo, te quiere enseñar
Imagínate que tú eres barro, que tú eres un trozo de barro, que dice la Biblia que somos, y el Señor nos moldea. Cuando el alfarero se moja las manos y suavemente pone las manos sobre el barro y se las moja para no hacer, ¿no? Qué bonito lo que va a quedar, pero llega un momento que cuando tiene que hacer la figura tiene que hacer y apretar, y a nosotros que se nos tiene que meter y apretarnos, ¿no? Para hacer la vasija que Él quiere hacer de nosotros. No nos hicimos nosotros mismos, Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Hechuras suyas somos, porque Él se preocupó de crearnos a cada uno con unas características y con un plan. Pero tenemos que ser sensibles a escuchar su voz. Y si estamos creados para toda clase de buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano, ¿cómo te va a enterar? ¿Qué va a venir el pastor a decirte qué es lo que Dios tiene para ti? No, te lo va a decir a ti. Si tú tienes momentos de intimidad, si tú eres capaz de entender que la salvación no es venir a la iglesia, la salvación está en Jesús, en buscarlo a Él, en vivir, que tu corazón esté cada día más cerca del corazón de Dios. Que tus ojos sean los ojos de Jesús cuando miren la necesidad. Que tus manos sean las manos de Jesús cuando atiende la necesidad. Que tus pies sean los pies de Jesús cuando va donde está el problema. No va al descanso. Que tu actitud es la de Jesús, que cuando la gente estaba cansada, sus apóstoles, y se iban a descansar, Él se apartaba al monte a orar, a buscar de Dios, porque su corazón quería estar siempre cerca del corazón de Dios. Tanto amaba a Jesús la presencia de Dios, que en Getsemaní, cuando Él está orando y dice que suda sangre, yo siempre pensé que estaba pensando en el sacrificio que iba a tener que hacer, en la muerte, en los latigazos, en lo que le iban a doler los clavos. Y un día Dios me reveló que la angustia que tenía Jesús, que le hizo sudar sangre, es porque por primera vez y por única vez en su vida, cuando Él estuviera en la cruz del Calvario diciendo Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se iba a sentir lejos por primera vez de la voluntad y del corazón del Padre, porque iba a estar fuera de su voluntad, porque estaba cargando con tus pecados y con los míos, no con los suyos, que Él no cometió ningún pecado. Y Él decía, ¿cómo voy a poder vivir 5 minutos, 1 hora, sin que yo esté conectado contigo, porque tú te vas a ir de mí, porque yo voy a estar cargando con el pecado de la humanidad? ¿Y cuántas horas de nuestras vidas pasamos en la nuestra, haciendo la nuestra? Y somos indolentes de nuestra, decía Santiago, de tener una mente, orar sin cesar. No orar sin cesar, que muchas veces dicen, no, yo no oro porque César no está aquí. No es orar sin cesar, es orar sin cesar, orar en todo tiempo. Tenemos que estar buscando esa intimidad que va a dar. Sigue diciendo, sé que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque Job no le había dicho con palabras, Señor, él había pensado en su corazón todo ese tipo de cosas que luego Dios le dice, ¿quién eres tú para decirme dónde estabas tú? Él no lo expresó con su boca, pero él había leído, Dios había leído en su corazón lo que había. ¿Quién es el que ofrece el consejo sin entendimiento? Habla Job hablando de su amigo y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, y cuando yo entendía esto, ¿cuántas veces decimos, yo amo a Jesús, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario? Eso todo el mundo lo sabe, pero ¿sabes cómo lo sabe? Con esta. Porque si tú realmente te dieras cuenta del sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, muchos de nosotros no seríamos tan indolentes como somos. Habría mucho más compromiso en nuestras vidas por agradar a Dios. Porque somos unos privilegiados, hermanos. Somos unos privilegiados. Que Dios haya puesto su mirada en nosotros, que haya bajado la guardia de nuestro corazón para poder recibir la palabra. Dios me dio un nombre para el ministerio donde estamos sirviendo, que es bendecidos para bendecir. Porque las bendiciones que vienen a nuestra vida no son para nosotros. Las bendiciones que vienen a nuestra vida, Dios ama al dador alegre. Ese versículo que en muchas iglesias en Europa se utiliza para recoger los diezmos y las ofrendas. No seas rácano. Dios ama al dador alegre. Está diciendo, rácate el bolsillo, échale una ofrenda. Eso tiene que salir de ti sin que nadie te lo diga. Y lo que tienes que diezmar tiene que salir de ti sin que nadie te lo diga. Porque eso no es una obligación de la iglesia, eso es una obligación de los hijos de Dios.
de mantener la obra, porque con la obra hay que mantener muchas cosas. Dios ama al dador alegre porque ama a las personas que reciben bendiciones y dice, yo no quiero estas bendiciones para mí, con esta bendición yo voy a bendecir a mi hermanito. Y te das cuenta de que cuando tú te conviertes en un canal de bendición, las bendiciones se multiplican sobre tu vida, porque tú lo que recibes en el banco de Dios lo inviertes. La parábola de las minas, la parábola... ¿Quién fue? ¿A quién le dijo buen siervo y fiel? Al que escondió el tesoro, al que se quedó con la bendición, diciendo, no tengo miedo, cuando venga te voy a dar por lo menos lo que tú me has dado. A ese le dijo, no, tú no vales para reír. Al que alabó, al que le dio uno, que se fue y lo puso en funcionamiento. Dice en el 4, oye, después de decirle estas reflexiones a Dios, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída, fíjate que importante la palabra de oír, de oída, de acoe, que había oído. Yo he escuchado hablar de Jesús, yo he escuchado hablar y lo proclamo que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no entiendo realmente el sacrificio, o no le doy la importancia. La salvación es por gracia, hermano, no podemos hacer nada por ello. Pero ¿sabes qué? Yo te hablo siempre te hablo de las iglesias europeas, que son las que conozco. En Europa, la doctrina de la gracia en la iglesia se ha convertido en la doctrina de la desgracia. Porque como yo no tengo que hacer nada, como Jesús lo hace todo, pues yo lo único que tengo que decir es, pues sí, y ya está. Y no es así. Santiago decía, fe sin obra es fe muerta. Y la salvación no es por obra, es por fe. Pero la obra produce fe. Si tu fe no te produce obra, no te produce moverte, algo falla. Algo está fallando. Qué bonito es el cartel que pone, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy libre en Jesús, porque conozco la verdad. Jesús es la verdad, yo lo sé. Pero el versículo no dice eso, hermano. El versículo dice, si cumplís mis mandamientos y sois verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad. Lo que quiere decir que si no cumplimos sus mandamientos y si no somos sus discípulos, y el buen discípulo es el que hace lo que ve hacer a su maestro. Por eso te decía que nuestro clamor tiene que decir, Jesús, yo quiero ser como tú. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo quien me mueva. Yo quiero recibir ese poder que tú prometiste que nos ibas a dar. Y no entendemos, al Espíritu Santo tampoco lo entendemos. Lo anhelamos, pensamos que el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo porque ora en él, o porque no sé qué. No, el Espíritu Santo te da poder. Poder. ¿Sabe lo que es el poder? Nadie se atreve a decirme qué es el poder. Es una promesa, dice, recibiréis poder. Cuando recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Pero qué poder? Poder de... Ese es la carne. Esos son los valores del reino de la tierra. Tengo que ser primero, tengo que luchar por llegar antes que nadie, por destacar, porque, ¿no? Y la Biblia le enseña, ¿quieres ser primero? Este es el último. No busques ser servido, sirve. ¿Quieres ganar? Entrega. No acumule. Si quieres ganar, entrega. Los valores del reino son totalmente distintos a los valores de este mundo. Y tenemos que entender, Jesús comenzó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo tenemos la obligación de meter por completo el reino de Dios en este mundo que está destruyéndose solo por la maldad. Y nosotros somos la luz que este mundo en tinieblas necesita. Jesús dijo, yo soy la luz, pero también dijo de nosotros, vosotros sois la luz. Pero no porque nosotros seamos luces, sino porque el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos hace ser luz. ¿Os acordáis cómo comenzó Jesús su ministerio? Predicando en la sinagoga, cuando lo invitaron a predicar y le dieron el rollo que tocaba en ese día, que era el libro de Isaías. ¿Sí? Todos conocéis ese pasaje, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
y me ha mandado a dar de vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Todas las cosas que dice el libro de Isaías. ¿Sabe lo que es el poder del Espíritu Santo? Ese mismo Espíritu Santo que proclamó Jesús, que estaba sobre él, es el que está sobre ti, o el que quiere estar sobre ti y sobre mí. Ese es el poder de Dios, el poder de hacer el bien. ¿O pensáis que había un Espíritu Santo para Jesús y otro Espíritu Santo para nosotros? El Espíritu Santo es uno. Tenemos que darle la importancia realmente que tiene el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Jesús saca a un paralítico que le bajan por el tejado. Yo te invito a que tú leas la historia. Que dice que cuando Jesús estaba en ese lugar, el Espíritu del Señor estaba en él y le dio poder para sanar. Luego, ¿quién sanó a Jesús? No. Sanó el Espíritu Santo que estaba en Jesús. Y el mismo Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Pero para eso, para que more en nosotros, nuestro corazón tiene que estar limpio. Dios no mora en cualquier sitio. Tenemos que dejarnos entrar en el río de Dios, que lave nuestra vida, que purifique nuestra vida. Que nos dé vida sobre vida, vida en abundancia. De oída te había oído. No te conformes. Pero dice, mas ahora que vengo de un proceso donde tú has estado tratando con mi vida, donde me has puesto en una situación límite a ver si te fallaba o no, ahora mis ojos te ven, porque me he mantenido firme a pesar de lo que ocurría. ¿Tú amas a tu hijo? ¿Hay alguien aquí que no ame a sus hijos? ¿Tú le harías algún mal a tu hijo? ¿Sabes a veces cómo le hacemos mal a nuestros hijos? Consintiéndolo, no regañándolo, no corrigiéndolo, que hagan lo que quieran. No vaya a ser que el niño se enfade. No, es que llora. Y como me molesta el llanto, ¿por qué quiere un caramelo? Toma. Y el niño que no es tonto, porque a ver que quiere un caramelo, y ahí va. Tú no quieres a tu hijo cuando haces eso. Tú quieres a tu hijo cuando le llora. A una pataleta, que yo te voy a enseñar que con la pataleta no se va a ningún lado. Tú aprendes a ganarte las cosas cuando te esfuerces. Así hace Dios con nosotros. Nosotros, nuestra vida, una gran parte de nuestra vida va a estar pasando por el desierto. Pero ¿sabes qué te digo, hermano? Nosotros no estamos diseñados para estar en el desierto. Pero es necesario que pasemos. Espiritualmente, es necesario que pasemos un momento de angustia. Sobre todo porque, ¿cómo puedes tú consolar a una persona que sufre si tú no has sufrido? Fíjate la bondad de Dios cuando permite un sufrimiento en tu vida como cristiano, que tú dices, Señor, a pesar de todo te amo. Y tú encuentras esa paz que el mundo no da, lo encuentras en rendir tu corazón a Dios. Y cuando una persona está pasando por lo mismo, tú tienes con qué decirle, no seas así, no llores, porque al final, dentro de un mes, dentro de un año, no tenés más oportunidades. Empieza ya a disfrutar, empieza a gozar. Yo cuando no conocía a Cristo, me dormía por las noches, apretaba los ojos porque no me quería despertar. Y desde que conozco a Cristo, el Salmo 4 se cumple en mi vida. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bueno que poderte apoderar de las promesas de Dios y que tu vida sea diferente, que tú puedas caminar por el desierto. ¿Sabes por qué Dios nos lleva al desierto? Porque cuando entramos por primera vez, por segunda, por tercera, vamos por el desierto y miramos hacia el frente. ¿Sabes qué pasa en el desierto cuando tú miras para adelante? Que nada más que ve arena, pues es lo único que hay. Y una duna, y dices tú, uy, detrás de la duna a lo mejor hay algo. Y vas con esfuerzo, corona la duna y mira para adelante, y otra vez más desierto, y más duna, y más desierto. Y de vez en cuando dice, hoy un oasis. Y llega, y en el oasis, ¿sabes lo que pasa en el desierto muchas veces? Que hay espejismo, que empiezas a ver lo que realmente no hay. Y va y dice, un charco de agua te tira, cuando va a meter la cabeza, es un charco de arena, el charco de agua. Pero cuando tú vas por el desierto y Dios te enseña, te dice, no pongas la mirada en el frente, pon la mirada arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando aprendamos a caminar por el desierto, mirando arriba, mirando al cielo, vamos a aprender a sacar las enseñanzas de por qué Dios nos ha llevado al desierto. Cuando tú en el desierto, en el momento que entres, cuando ya estás acostumbrado, cuando te has dado cuenta, ya no puedo mirar para adelante. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando Lot se separa de Abraham. Lot se equivoca en muchas cosas, entre ellos, pues cuando Abraham le dice, escoge tú donde quieres ir, si tú quieres ir para allá, Lot tenía que haber dicho, no, Abraham, escoge tú, porque el llamado es tuyo. Donde tú no quieras ir, voy yo, porque al fin y al cabo yo estoy aquí despertado. Pero Lot, ¿qué miró? Lo de su carne, lo de su ganado, lo de sus pastores, y dice que alzó los ojos, ¿y qué vio? La llanura del Jordán. Pues ¿cómo alzó los ojos? Si lo que vio fue la llanura, ¿cómo alzó los ojos? ¿A dónde alzó? ¿No? Estaría mirando al suelo y alzó los ojos, y cuando vio lo que había enfrente de él, vio el pasto verde, pensó en sus ovejas, pensó en su zona de confort y dijo, ahí me voy. Si hubieras alzado sus ojos y hubieras mirado al cielo, seguramente no hubieras dicho, joder, Lot está equivocado. Esa decisión que tú vas a tomar te va a costar caro. Pero el amor de Dios es infinito. A pesar del error de Lot, luego movió el corazón de Abraham para que fueran rescatados. Dios no nos abandona nunca. Nosotros sí le somos infieles a Él, pero Él no es nunca infiel con nosotros. Porque Él no se fue a minutos, vamos a terminar ya, que si no me enrollo y me llevo como hora. Hay mucho más en el oído. Yo te invito a que tú reflexiones sobre una frase que viene en el Nuevo Testamento, viene en los 4 testamentos donde habla de la parábola del sembrador. Todos terminan diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el mensaje de las iglesias, a las 7 iglesias, le da el mismo mensaje al final. El que tenga oídos para oír, oiga. Y yo te quiero dejar esta reflexión de parte de Dios. Si tienes oído para oír, oye. Pero oye y obedece lo que oye. No oiga, y esto no me interesa y voy a buscar oír lo que a mí me gusta. Hoy día, seas como seas, encuentras una iglesia. Si eres homosexual, ya hay iglesias que se llaman iglesias inclusivas, donde dicen que bueno, 2 hombres, 2 mujeres se aman, Dios es amor, pues todo vale. Y hay pastores que están abriéndole las puertas. En mi iglesia no hay homosexuales. Hay personas que en su vida vieja han sido homosexuales, han sido incluso travestis, y hoy día están casados y viven su naturaleza tal como es. Nosotros no somos una iglesia inclusiva, nosotros somos una iglesia santa, porque procuramos ser una iglesia santa. Claro que no echamos a un homosexual cuando llega, pero no le decimos, bueno, está bien, no te preocupes. Claro, hay pastores incluso que están predicando, ¿dónde dice la Biblia que se tienen que casar? ¿Estás juntado? ¿Estáis los dos de acuerdo? Pues ya está, no hay que firmar ningún papel. ¿Dónde dice la Biblia que te cases? No, verdad. La institución del matrimonio y la institución de la familia es lo primero que hizo Dios, con el hombre y con la mujer. Pero ya hay iglesias que permiten ese tipo de cosas. Ya hay iglesias que permiten el ecumenismo. Decir, bueno, ¿tú crees en Dios? Pues bueno, da igual que seas católico, que seas musulmán. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues ya con eso vale. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos. No dice, hay muchas formas de llegar y yo soy una de ellas. No. Hay una única forma de llegar a Dios. Es a través del sacrificio de la cruz de Jesucristo. Por eso, cuando oigan el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la redención, presta atención a lo que está oyendo. Es más que algo que conocemos incluso cuando no éramos cristianos o cuando no éramos evangélicos. Si alguno de nosotros ha sido católico en otra parte de nuestra vida, también creían en Jesús, los católicos también creen en Jesús. Y también creen y celebran ahora que de la muerte, todos lo celebran ellos, pero no entienden la profundidad. Se enseñorean de lo que hacen,
cuando lo que es realmente importante no es lo que nosotros hacemos. Lo que realmente importante es lo que Dios hizo, que mandó a su Hijo, que dejó el cielo y vino y tomó la naturaleza de siervo, un cuerpo igual que tuyo y que el mío, que tenía sueño, que tenía hambre, que se cansaba, pero que buscaba a Dios de todo corazón. Y nos enseñó a vivir de una manera que era posible porque Él lo hizo. Él no nos dijo que hiciéramos cosas que Él ya no hubiera hecho de antemano. Así que ánimo, hermano, ánimo. Tenemos unas campañas, creo que mañana y pasado. Ahí tenéis que estar todos, y los que han faltado también, los que invitéis a venir. La iglesia no es el fin. La iglesia es el medio para salir a ganar a los perdidos. Este es el hospital donde venimos a sanarnos de nuestras heridas, donde venimos a fortalecernos, donde venimos a alimentarnos, donde venimos a darnos cuenta de que no somos individuos cada uno por un lado, que formamos parte de un cuerpo y donde todos somos imprescindibles. A la gente que apoya mi ministerio, hay algunos que me dicen, me gustaría enviarte una ofrenda. Yo digo, la mejor ofrenda que me puedes enviar es orar por mí. La mejor ofrenda que me puedes hacer es que en tus oraciones te acuerdes no solamente de ti, sino de las personas que Dios tiene por ahí en cualquier lugar del mundo. Porque la misión sin vosotros no es posible. El mover de la iglesia sin cada uno de nosotros en oración no es posible. La oración es la gasolina que mueve. Así que Dios bendiga. Dios decía. A ver si es verdad que vosotros vais a ser la iglesia que va a romper con la pena, los mexicanos. Los mexicanos tenéis unas características que son yo estoy enamorado de México, del pueblo mexicano, pero tenéis un algo que hay que corregir, y es la pena. Que la pena os hace estar ahí, que os cuesta trabajo de salir para adelante. Mira, esto es una Biblia. Es la Biblia más económica que he encontrado. No voy a engañar, no voy a decir, me he gastado un dinero en Biblia. Esta es la Biblia más económica que he encontrado, porque no tenía mucho dinero y tuve que buscar la barata. Cuando el año pasado me llegó una ofrenda que Dios hace coincidir, yo estoy en la Sociedad Bíblica comprando folletos evangelísticos que también os voy a dejar para que tengáis material para trabajar. Y un amigo me dice, Manuel, ¿dónde estás? Estoy en la Sociedad Bíblica. Dice, mira, hay unas Biblias que salen muy baratas. ¿Tienes dinero? Sí. Pues cómprame 2 cajas, me las trae, porque me había invitado conmigo a predicar a su iglesia, y yo aquí te las pago. Y en el transcurso de yo comprarle la Biblia y llevársela, me llegó esta ofrenda. Y cuando me llegó, se me encendió la luz y dije, ya, pues aquí lo voy a invertir, en comprar Biblia. Y mi idea era regalarla por ahí, regalar Biblia, que está muy bien, que lo tenemos que hacer, porque este libro tiene muchas características, ahora vamos a hablar de él, tiene características que son muy dignas de tener en cuenta. Cuando yo estaba orando a Dios para que me diera cómo hacerlo, me dijo, Manuel, y este es lo que quiero dejar. Dios me habló y me dijo, Manuel, si tú tuvieras que regalar el diamante o la perla más valiosa del mundo, ¿se la darías a cualquiera? ¿Se la daría de cualquier manera? ¿Le diría toma y ya está? Para que la persona que la agarrara pues no supiera si le están regalando un cristalito de estos que se cuelgan en las lámparas o realmente es un diamante, porque no todo el mundo entiende de lo que es una piedra preciosa. No hay mayor regalo que tú puedas hacerle a nadie. Ya, mira, le puedes regalar el chalet más lujoso del mundo, que se va a quedar aquí. Le puedes regalar que vaya a comer al mejor restaurante del mundo de por vida, que lo que entre por aquí va a salir por otro lado. Le puedes regalar no sé cuántas cosas, pero hay un solo regalo que puede transformar su vida, y es regalarle la palabra de Dios. No hay mayor tesoro, así me lo mostró Dios. No haremos jamás a nadie un regalo. Si lo hacemos desde el corazón de Dios, no desde nuestro deseo. Yo no te voy a invitar a que tú agarres una Biblia que te acuerdes de que tu vecina no tiene y se la regale. Si tú crees que le debes de regalar una Biblia a tu vecina, dímela, yo te la doy para que se la dé. Pero si tú
eres valiente, dice que el reino de Dios será arrebatado por los valientes. Si tú eres valiente para agarrar una de estas Biblias, aquí hay 10, pero hay más, no hay problema. Si se acaban las 10, ojalá, hay más. Si te atreves a agarrar una de estas, es para que la lleves a tu casa y cuando ores, la pongas delante y ores: Señor, muéstrame a quién se la tengo que regalar. No se la regales a cualquiera. Espera que Dios te hable. Si pasa un mes, Dios no te habla, pasa 2 meses, déjala ir. Pero ora todos los días, vete delante de la Biblia: Señor, muéstrame una persona a la que tú quieres que yo le regale esta palabra. Y cuando te la muestre, a lo mejor te va a sorprender, porque te va a llevar a la persona que más odia, a la persona que peor te cae, a la persona que no conoce, a la persona que tú vas a decir: y yo voy para allá y que es católico me va a mandar a la playa. Si Dios te dice ve, no lo dudes, ve, que te vas a sorprender. Te podría contar historias que han pasado ya con gente que lo han hecho de esta manera. Y cuando la regales, explícale qué es lo que le estás dando. Explícale el valor que tiene esto. Y dile con total seguridad que jamás le van a volver a hacer un regalo más valioso que tú le vas a dar. Porque le puedes regalar, yo te digo, todo el oro del mundo, que si no se convierte va a ir al infierno. Pero le vas a regalar este y puede que no se sane, que siga siendo cojo, que siga siendo un enfermo, que siga siendo igual de feo. Pero si deja que la palabra de Dios lo transforme, le está regalando un lugar en la Jerusalén celestial. Si está enfermo, le está regalando el pasaje a un lugar donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte, no hay llanto. Cualquier libro, hermano, cualquier libro te informa. Solamente la palabra de Dios te transforma. Este libro tiene el poder de transformar la vida. ¿Y sabe por qué estoy tan seguro de ello? Porque mi vida la transformó la palabra de Dios. Porque yo era un hombre perdido, totalmente perdido. Y leyendo las Escrituras, el Señor se me reveló. Y me dio una vida nueva. Y cumplió hasta el sueño más, no sé cómo llamarlo, el sueño. Yo tenía un sueño, como no era capaz de restaurar mi vida, yo decía: ojalá yo pudiera nacer de nuevo. Ojalá yo pudiera nacer de nuevo. Y no equivocarme donde me equivoqué. ¿Y sabes qué me encontré aquí? Que era necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Este es el pasaporte de entrada. Así que a la que se la regale, encárgate también de disimularla, de ser valiente, de verdad, con pego la pena. Que se agoten las Biblias. Gracias, Señor. Gracias por esta privilegia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por cómo nos amas, Señor. Por el privilegio que tenemos de servirte, de conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte a ti, no conocer de ti, queremos conocerte a ti. Levanta hombres y mujeres valientes que sean capaces de venir a agarrar una Biblia y formar parte de la gran comisión. Jesús, cuando se fue, resumió toda la enseñanza que a sus discípulos les había dado durante 3 años caminando con ellos. El último consejo que les dio, o el último mandato, no fue un consejo, fue un mandato, y es el que nos deja a nosotros: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y tú formas parte de la gran comisión. No es necesario que vaya a África. Si todos fuéramos misioneros, no había iglesia, estamos cada uno por ahí en un sitio. La gran comisión comienza ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de las naciones. Hay trabajo para todo el mundo, con tu vecina, con tu familia. Así que ánimo, sé valiente, da un paso al frente y agarra la Biblia y forma parte de la gran comisión. Que Dios bendiga.